According to our measurements, if she fell from the top of this border fence, she fell more than 22 feet to the ground. This fence is nearly 5 times as tall as I am. Teníamos 140 millas que recorrer antes de llegar a la base aeronaval más grande del mundo. Ahí, bajo supervisión militar, tendría que pasar un curso de supervivencia para poder lograr la misión: aterrizar en un portaaviones en medio del mar. Durante 2 días me dieron una variedad de clases, desde qué hacer si el paracaídas se atora, hasta cómo salir de un helicóptero sumergido en el agua. Pero el primer requisito era contar con un uniforme. Seaman in Training Castillo, front and center. Thank you. La primera cosa que necesitas es tu mochila militar. Y ahí Y luego desde ahí pues también puedes poner los pantalones. conocimos a Anthony, que trabaja como electricista y se asegura que toda la red del buque esté en perfectas condiciones. Estoy bien orgulloso de mi cultura, de donde yo vengo, de mi familia de México, pero más que nada al último día somos americanos y estamos bien orgullosos de representar más que nada América, Estados Unidos y defender a todos que viven aquí. Nos dirigimos al centro de entrenamiento. Primera fase, la piscina. Me puse el equipo que tendría que utilizar al subirme al avión: casco, pantalones, chaleco, botas que, llenas de agua, pesan más de lo que ustedes se imaginan. Tuve que comprobarles que podía nadar, flotar y sumergirme. Objetivos fáciles. Sin embargo, no imaginaba lo que venía. Porque vamos a hacer un simulacro como si el avión tuviera un accidente. Subí a la plataforma, di un paso y tuve que liberarme de la polea que me arrastraba, simulando lo que ocurriría con el paracaídas en caso de emergencia. Siguiente instrucción: deslizarme por un riel como si estuviera dentro de un avión hundido. El objetivo era llegar a la ventana, abrir las manivelas y escapar. A la primera lo logramos. Pero canté victoria antes de tiempo porque me llevaron a la silla a la cual me amarraron, tuve que romper la ventana y me voltearon, quedando sumergido en el agua boca abajo, por lo que en segundos debía liberarme, pero el aire se me agotó antes de tiempo y tuve que repetir y aprobar la prueba. La última instrucción era estar en una tormenta simulada en donde debería saber cómo amarrar el arnés del chaleco al cable de acero que utilizarían los rescatistas de un helicóptero. Nosotros comenzamos nadando primero, como mi amigo aquí ya está vestido para entrar al mar. Si necesitamos rescatar a pilotos que se van en el mar. Al bajar de la escalera me dieron la buena noticia, la aprobación del entrenamiento. 24 horas después me subiría a un avión del ejército que me llevaría al portaaviones en algún punto del mar Atlántico. Eligio Gonzalez has a lot of time on his hands. Business isn't what it used to be. ¿Es la taxi? The Brownsville taxi driver is seeing fewer passengers at the International Bridge. Mexican nationals' money isn't going as far as it used to. Back in 2001, the exchange rate was 9 pesos to the dollar. Today, it's 15 pesos to the dollar. Gonzalez has a theory on why it's dropped. Violencia en México. Sí, de gangs.
Violence is hurting Mexico's economy, but the real reason for the decline in the peso starts right here at the pump. It does change currencies for countries that are big oil producers or big oil consumers. UT Brownsville economics professor Dr. Hazakari says the Mexican economy is not stable, but the oil reserves are. The value of the peso relies heavily on oil prices, and right now, oil is cheap. There was a high demand for pesos, you might think, when oil prices were high, and now that they're low, buyers of Mexican oil need to buy fewer pesos. Low gas prices may sound good to drivers, but it's the opposite for Mexican shoppers. No people, no money. When gas prices do go up, Gonzalez says he'll be waiting to pick you up. What started as a promise. This is all about a campaign promise. Keep that promise. No es un secreto que en el Congreso toma tiempo cumplir promesas. Pero cuando se trata del retrato de un hispano quien fue clave en ayudar a George Washington a ganar la independencia de Estados Unidos, esta promesa tomó más de 200 años. En agradecimiento por sus esfuerzos, en 1783 el Congreso prometió colgar el retrato del general Bernardo de Galvez en las paredes del Capitolio. Pero 2 siglos más tarde, este héroe de habla hispana seguía en el olvido. Había un artículo de periódico en el que se hablaba de la figura de Bernardo de Galvez y ponía una frase que me llamó mucho la atención. Ponía: Estados Unidos tiene una cuenta pendiente con Bernardo de Galvez. Esta española decidió tomar la promesa olvidada en sus propias manos. Yo trabajo al lado del Capitolio. Yo me voy allí un momentito, llamo a la puerta y le digo: mire ustedes, que lo hemos prometido y que no lo hemos cumplido. Pero al enfrentarse con un obstáculo tras otro, Teresa se dio cuenta que el proceso iba a ser mucho más complicado de lo que se imaginaba. Hasta que el senador Menéndez se interesó en su caso. Y nos comprometimos de al fin cumplir con esa promesa. Y la razón es no solamente por lo que hizo Galvez en ese momento para ayudar a crear la independencia de los Estados Unidos, pero es parte de una gran historia de hispanos en este país que desde ese momento al presente han contribuido enormemente. Entre todos los esfuerzos que estaba haciendo Teresa Balcarce, se dio cuenta que le faltaba una parte clave: el retrato. Ella se comunicó con un artista español que hizo una copia de un retrato comisionado por el rey de España en 1784. A través de la odisea de una española determinada y un senador con raíces latinas, se ve la importancia de reconocer las contribuciones de los hispanos a Estados Unidos. En este momento, cuando vemos una retórica tan mala con referencia a la comunidad latina, sobre todo por elementos en el campo político, es de suma importancia tener esta historia como parte de nuestra realidad. Como gobernador de Luisiana, Bernardo de Galvez lideró tropas de soldados españoles y latinoamericanos para derrotar a los británicos y le proveyó comida y municiones esenciales a las tropas de George Washington. Como él, hay una multitud de figuras hispanas olvidadas en la historia. Tenemos que conseguir que todos nuestros héroes, que a lo largo de toda la historia han hecho lo que Estados Unidos somos hoy en día, que se les reconozca. O lo hacemos nosotros o nadie lo va a hacer por nosotros mismos. Y ahora Teresa y el senador Menéndez son los protagonistas de un libro infantil, una historia que le podrá demostrar a los niños hispanos que ellos también siempre han sido una parte crucial de Estados Unidos. Y que nuestros hijos se puedan sentir orgullosos de sus raíces y que no se olviden de dónde venimos. Cualquier cosa que podamos hacer para educar la próxima generación de hispanos americanos es de suma importancia y este libro es parte de esa realidad. Ahora el imponente retrato cuelga en el Foreign Relations Committee Room, un cuarto donde se reciben dignatarios, líderes y hasta la realeza de todos los países. Una audiencia digna para un héroe valiente. Me parece impresionante que me veo yo como un pececito muy chiquitín en un tanque lleno de tiburones y de peces enormes, y un pececín como yo pues ha conseguido ese cuadro ahí. Un hispano, una persona que hablaba español, está ahí las 24 horas del día debajo de lo que nos representa como país libre que es Estados Unidos. Gracias al reconocimiento que logró Teresa Balcarce, el Congreso luego aprobó la ciudadanía honorífica, un reconocimiento que solo se le ha otorgado a otras 7 personas en la historia, para el héroe hispano de la Guerra de la Independencia.